Muy buenos días, mis amados leones y leonas de Rema y Remanentes. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a este altar de fuego, de potencia, de poder, de gloria, desde donde está fluyendo el río incontenible, el río inagotable de agua viva, de la sagrada palabra del Eterno, una fuente sagrada y única e inigualable, desde donde brota una palabra que no termina jamás, que jamás se agota, mis amados hermanos. Pudiera estar predicando aquí 20 horas diarias y jamás se agotaría la información. Durante todo este tiempo que hemos estado predicando, usted puede corroborar lo que estamos afirmando. Esta es la verdad verdadera. Esta es la única verdad que salva verdaderamente a los seres humanos. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua Mashiach Ben David, quien les habla su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef, siervo inútil del Eterno que está siendo usado para anunciar con voz de trompeta lo que el Eterno está haciendo y va a hacer en estos poco menos de 10 años que quedan para la venida de nuestro amado Mashiach, Yahshua Ben David. Vamos a retomar la enseñanza, mis amados hermanos, diciéndoles que no puedo ocultar mi gozo y mi alegría por todo lo que está ocurriendo dentro del esquema profético del Eterno. Porque mientras la palabra profética del Eterno se cumpla, nosotros tendremos garantía de la victoria. No hay nada ni nadie quien puede evitar esto. Tarde que temprano, los que están desviados, los que están, digamos, extraviados de la verdad por la propia voluntad del Eterno, aquellos que hoy caminan en el desierto, aquellos que hoy vagan en los laberintos espirituales del desierto de Judea, serán traídos nuevamente al camino de la verdad, siempre y cuando ellos dispongan sus corazones. De lo contrario, sentirán en su propio cuero el látigo de la reprensión y de la disciplina que su padre debe darles, como padre bueno, como padre fiel, como padre responsable y que ama a sus hijos. Porque todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Retomando la enseñanza, debo decirles, mis amadísimos hermanos, que la Iglesia cristiana romana, basándose en su propia interpretación, en su propia cosmovisión grecorromana, interpretando ese prólogo del Evangelio editado de Juan, creó una idea totalmente diferente. Yo les venía comentando acerca de estos escritos, estos teologúmenos, estas historias que la Iglesia romana fabricó y que muchos creen porque está en la Biblia. Y nadie en el mundo romano puede creer que algo que esté en la Biblia fue inventado por alguien y lo puso ahí. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, mi amada hermana, que esa Biblia, sea la marca que sea, que usted tiene en sus manos, la editaron, le quitaron, le pusieron, le cortaron, le añadieron. No sé si usted todavía no lo cree, pero fue así. Entonces, la Iglesia cristiana de Roma, donde están incluidos, por supuesto, los católicos y los evangélicos, porque es el mismo antimachía, es la misma doctrina, los evangélicos, sé que es duro, sé que es fuerte, sé que es algo inconcebible, pero tienes que entender que la Iglesia protestante, que es la que conocemos como la evangélica, los testigos de Jehová, todo eso viene de la misma matriz, de la misma madre, que es Roma. Tú puedes decir misa, tú puedes decir patalear, hacer lo que quieras, pero esa es la verdad y tu pataleo y tu berrinche no va a cambiar esa verdad. La Iglesia evangélica nace de la Iglesia católica por el vientre demoníaco de Martín Lutero, que lo que hizo no fue reformar para bien la Iglesia católica, sino reformar para mal la doctrina antisemita de odio y de muerte del Imperio Romano, creando lo que conocemos hoy como la Iglesia protestante, la Iglesia evangélica, en cualquiera de sus 36,000 denominaciones que cada día crecen y crecen más. Esa interpretación unilateral, con una cosmovisión grecorromana totalmente antisemita, de odio contra Israel,
contra Hashem, contra el Mashiach, Yahshua ben David, esa interpretación del prólogo de ese evangelio editado de Juan creó una idea totalmente diferente. Sobre esa idea se basó la iglesia evangélica. Una idea que Jesús ya existía juntamente con Yud-Heh Vah-Heh. O sea que era un Dios paralelo a Hashem. Algo, mi hermano querido, desde la perspectiva hebrea, es una aberración abominable. Un personaje llamado Jesús que es existente o preexistente desde antes de la fundación del universo. Repito, lo pusieron paralelo al propio Yod-Heh Vah-Heh, independiente de Hashem. Una palabra que es, repito, una aberración, tanto bíblica como profética como histórica, que lo hace una persona independiente totalmente del Eterno, porque estaba con Hashem, pero al mismo tiempo igual a Hashem, porque fue Elohim, según la interpretación cristiana de Juan 1:1. Fíjense ustedes, mis amados hermanos, cómo aquí estamos nosotros frente a una lucha entre los diferentes sectores, las diferentes sectas cristianas de fines del siglo I, para determinar cuál de ellas era la que realmente tenía la enseñanza original de Yahshua y de los apóstoles originarios. Ahora, pongan mucha atención en esto, por favor, que vamos a profundizar acá, para que podamos tener un poquito más claro. A medida que vamos avanzando, el agua va aclarando. Y lo turbio que sentías o veías cuando comenzamos esta enseñanza, ahora ya no lo estás viendo. Cada día que pasa va aclarando el agua. Se va asentando toda esa arena, todo ese rebulicio que había, y el agua se va aclarando. Pongan mucha atención. Tenemos unos creyentes primitivos que fueron formados alrededor de la enseñanza originaria del Rav Shaul HaTarsi y de sus discípulos, que es lo que nosotros denominamos los creyentes primitivos, que posteriormente se desviaron y dieron a luz al protocristianismo. Pero esos creyentes de ese mensaje puro, de ese mensaje genuino, original, de ese mensaje hebreo, con raíces hebreas, que nos enseña y enseñó en aquel tiempo Yahshua HaMashiach, enseña precisamente que Yahshua fue declarado Adón, Mashiach y Ben Elohim en el momento de su resurrección y no antes. Usted dirá de repente, Roe, pero ¿por qué volver al tema de la resurrección? Mi hermano, porque ahí es donde está la clave. Si a ti se te revela esto, tú por tu propia cuenta vas a poder destrozar todo el castillo de barajas que fabricó Roma con el cristianismo. Es una mampara, es algo que es muy fácil de destruir, pero tenemos que tener la revelación y la visión hebrea. Eso fue lo que enseñó el Rav Shaul. ¿Por qué? Porque esa es la verdad verdadera. Ahora, esa fue la enseñanza primitiva, la enseñanza original. Y eso se mantuvo de esa manera, sin variación, entre los años 40 y 70 después de Mashiach. Yahshua ben Yosef entrega en sacrificio perfecto su Ruach en el año 30, pero del año 40 al 70 es donde impacta el mensaje del Imperio Romano y comienza lo que conocemos nosotros pues como esa misión internacional de llevar el mensaje. Muchos piensan que Kefa y todos los demás apóstoles, después que el maestro ascendió, se fueron al templo, convirtieron a 3,000 y después se fueron por todas las naciones del mundo a predicar. No, eso no es así, mi hermano. Esa es la visión de Roma, pero eso no es así. Hay un tiempo de por medio. Luego del año 70, pues surge, vamos a decir, el cigoto, ese embrión, y comienza a formarse una planta aparte, un árbol aparte, que se desliga, se desprende de su olivo natural, que es Israel y las raíces hebreas. Posteriormente surge otra secta, ya dentro del esquema del protocristianismo, que atribuye su origen a la enseñanza del apóstol Mateo, de Matillaj. Una secta no siempre debe verse, mis amados hermanos, como algo diabólico. Una secta es una organización de unas personas. Yo le comentaba a un hermano ayer que cuando usted lo acusen de que usted está en una secta satánica, usted debe decirle, yo no estoy en una secta, y mucho menos satánica, yo estoy en una cesta.
y háblele de la multiplicación de los peces y de los panes que hizo Hashem a través de Yahshua, donde quedó un remanente. Y ese remanente, después que la gente comió y se sació, en el caso de los 5,000, quedaron 12 cestas. Es decir, una por cada apóstol, una por cada discípulo en ese momento. Pero no eran sectas, eran cestas. Y ahí no lo dice, pero yo, conociendo a mi maestro y conociendo a mi padre, yo puedo pensar que esas 12 cestas del remanente, ese fue el remanente que quedó de la multiplicación milagrosa de esa comida. Ese pan y esos peces, o esos pescados, porque ya estaban cocinados, que quedaron, fueron a parar a la casa del niño que voluntariamente otorgó los 2 panes y los 5 peces de su almuerzo. No hay que ser un erudito para imaginar eso o para ver eso. Entonces, nace esa secta cristiana que atribuye su origen a la enseñanza del apóstol Matiyah y afirma que no, que Yahshua fue declarado Adón y Mashiach en su bautizo en el río Jordán. Y eso surge entre los años 60 y 70 después de Mashiach. Póngame mucha atención. En ese momento que se separa esa rama de lo que hemos llamado los creyentes primitivos, originarios, y fundan esa secta del cristianismo llamada, vamos a decir, discípulos de Matiyah, o de Mateo, como le pusieron ellos. Luego surge otra secta cristiana, después de esta, que se hacen pasar por discípulos de Lucas. Y en esa secta, donde se nombraban pues los herederos, los seguidores, los discípulos del apóstol Lucas, que es Hillel, que usted sabe que no se llama Lucas, pero es Hillel. Entonces ellos no declaran lo mismo que los seguidores de Matiyah, sino que declaran que lo hace Adón y Mashiach en el momento de su nacimiento, con aquello de la Inmaculada Concepción y que ella parió y siguió siendo virgen y no tuvo más hijos y ella, bueno, imagínate todo. Eso fue entre los años 70 y 80 después de Mashiach. Finalmente aparece otra secta cristiana, se fueron formando comunidades, repito, de cristianos. Esto es lo que yo llamo protocristianismo. Este es el embrión del cristianismo que hoy conocemos. Se forma finalmente otra secta cristiana, la más poderosa de todas, ya a finales del siglo I, entre los años 90 y 100, afirmando que ellos eran los portadores de la verdad, de la original, de la tradición y de la enseñanza del apóstol Juan, que afirma y enseña que el Eterno no hace Adón y Mashiach a Yahshua ni en el bautizo, ni en el nacimiento, sino que Yahshua o Jesús, como ya ellos lo habían nombrado y lo habían desjudaizado, era Señor y era Mesías y era Dios desde la eternidad, y por lo tanto Jesús el Cristo es una manifestación de un ser divino que, trascendió en el tiempo y en el espacio y en la historia y se hace hombre. Es decir, se encarnó, tal cual como Zeus cuando preñó a la mujer para que naciera Hércules. Se encarna en María la Virgen y se hizo hombre, Dios, tal cual como pasó con Nimrod y Semiramis para que naciera Tamuz. Tal cual, la misma dosis, el mismo teologúmeno se lo aplicaron a Yahshua. La comunidad juanina, la secta que se declararon portadores de la tradición y enseñanza original del apóstol Yohanan ben Zakkai, que ellos llamaron Juan. Estoy hablando del año 100. Imagínate tú dónde estamos nosotros en esta historia. Esto es tremendo. En este movimiento cristiano surge esta última secta juanina, repito, desplazó con ese teologúmeno, le ganó a la comunidad de Marcos, a la de Mateo y a la de Lucas. Le ganó a todas, pues. Porque, imagínate, ya de ahí para dónde más. ¿Qué más podían inventar? Vino desde la eternidad porque era el propio Dios que se encarnó en una humana para convertirse en un ser mitad humano y mitad Dios. Porque era la única manera de que pudiera hacer lo que hizo. Y, repito, hay hermanos cristianos, apóstoles,
pastores, profetas de Roma que afirman que el que murió en la cruz fue Dios. Esto es algo, mi hermano querido, no solamente terrible, sino muy lamentable. Que un terrícola pueda imaginar, afirmar y enseñar, incluso defender, que Yod Hei Vahei, el Eterno que tiene al universo en el hueco de su mano, pueda venir a esta mancha de polvo que se llama el planeta Tierra a morir y durar 3 días metido en una cueva. Eso es lamentable, muy lamentable. Entonces, pues esta secta que desplaza con todas las de la ley, desplaza a todas las demás, triunfó con su doctrina de Dios encarnado y reencarnado después, por supuesto, y se estableció como líder superior del movimiento cristiano, de donde surge posteriormente el cristianismo histórico romano de Nicea a partir del año 325, después de nuestro amado Adón. En ese proceso, la comunidad juanina, que son los seguidores de ese teologúmeno del evangelio editado de Juan, tomó todos los evangelios, los demás, los editó, los acomodó, los juntó, mezcló de aquí con allá y de allá para acá, hizo una especie de ensalada teológica según su conveniencia, según su teología, según su plan macabro, según su necesidad de ambición de poder y de gloria, y es parte de la historia de cómo fue que se formaron los 4 evangelios canónicos que usted hoy tiene en sus manos a través de esa Biblia preparada por Roma para engañar al mundo occidental. Esa es la razón, mis amados hermanos, por la que verás en su constitución teológica trinitaria, la Iglesia no se basa para nada en Marcos, ni en Lucas, ni en Mateo, sino que su pilar fundamental es el Evangelio de Juan. Roe, pero yo no me había percatado de eso. Pues ahora lo sabes. Y ahora sabes por qué eso es así. Roe, zúmbeme ahí, ¿por qué? Porque es que no me cayó. Hijo, porque esa fue la obra maestra de Roma para poder superar, para poder desplazar no solamente a las otras sectas cristianas que ya existían en el Imperio Romano, sino para desplazar definitivamente a todos los dioses del Olimpo, para acabar con Zeus y toda su comitiva, es decir, para subvertir y destruir al paganismo greco-romano e instalarse el cristianismo católico como la nueva y oficial religión del Imperio Romano, con la anuencia del emperador. Por supuesto, ese protocristianismo que se forma entre el año 70 y el año 100 después de Mashiach necesitaba un evangelio, necesitaba una escritura sagrada, entre comillas, que respaldara y fundamentara la posición teológica, y para eso el evangelio de Meir, que lo nombraron Marcos, no les servía, no les funcionaba. No era suficientemente impactante. Tenían a Lucas, que es Gilel, pero tampoco les servía. No tenía la fuerza, no tenía el impacto que ellos necesitaban. Tenían a Matillaj, que nombraron Mateo, pero viéndolo bien, tampoco les servía. Entonces crearon un evangelio nuevo, un evangelio completamente remodelado, adaptado, codificado para ellos en cumplimiento de su ambición macabra. Y ese evangelio es el que usted, mi amado hermano cristiano que me está escuchando, conoce como el evangelio de Juan. Cualquiera podría decir de repente, este hombre está blasfemando contra Cristo, contra el Dios de Roma, está blasfemando contra la iglesia cristiana romana. Déjeme decirle que no es exactamente blasfemar, porque blasfemia es el que habla o maldice el sagrado nombre de Yuhé-Bahé. Yo estoy destruyendo a Roma. Ese Dios, ese Cristo, están siendo destruidos, amados. Todo se está cayendo en Roma. Todo. Recibí la noticia esta mañana, 2 apóstoles más fueron cortados ayer. Uno en Charallave, el otro en el estado Bolívar. Me reservo sus nombres, pero ya se enterarán. Se está destruyendo a Roma, pero también todo el que esté adentro será destruido. Todo el que se quede. Fíjense en esto, mis amados hermanos.
Si los cristianos tenían el Evangelio de Marcos, que fue el primero que se escribió, de los 4 evangelios, fue el primero que se escribió, y ese evangelio rodó entre 10 y 15 años solo, y 10 y 15 años cualquiera lo dice rápido, pero es un tiempo, y la gente, miles y miles de personas aprendieron del mensaje acerca de Yahshua a través del evangelio de Marcos, que es Meir, solo ese. No había una Biblia como usted la tiene ahorita, no, sino unos escritos y lo enseñaban con eso. Si eso sucedió así, ¿por qué necesitaban otro evangelio? Si los cristianos tenían para fines del siglo I, no solo ya el evangelio de Marcos, sino que también tenían el de Lucas. Ahora tenían 2. Pregunto, ¿por qué necesitaban el evangelio de Juan? Si tenían disponible incluso el evangelio de Matiyah, que ellos nombraron Mateo, pregunto, ¿por qué se hizo tan necesario sacar el evangelio de Juan 30 años después que todos los demás habían partido de la tierra de los vivientes? Eso es algo tremendo. ¿Cuál era la intención? Evangelio nuevo, por una simple razón, mis amados hermanos, que esa secta era una secta cristiana de tendencias gnósticas, la más numerosa y la más poderosa de su época. Y en su lucha y en su afán por, digamos, determinar qué grupo era el que tenía la verdadera autoridad, qué grupo era, qué secta era la que tenía en sus manos la enseñanza verdadera, apostólica, necesitaban un documento histórico, necesitaban un documento que avalara al Cristo que ellos habían creado para esa fecha. Y esa secta juanina fue la que ganó la batalla en el concilio de Nicea en el año 325, después de Mashiach. Y el resto de los concilios católicos también los ganó, hasta Constantinopla en el siglo III. Ahora podemos entender nosotros por qué la iglesia cristiana de Roma hizo de Jesús de Nazaret, por la vía del evangelio editado de Yohanan ben Zakkai, que ellos llamaron Juan, una figura divina e inmortal que se vuelve hombre por el milagro de la encarnación y no del nacimiento virginal. Más claro no canta un gallo, hermano. Roe, pero eso es teología. No, mi hermano, esto es historia. Quiero corroborar eso, Roe, porque no estoy seguro. Ahí está la autopista del internet. Métase ahí. 3 meses parándose a las 2 de la mañana todos los días, para que nadie lo moleste, y empiece a buscar. Historia del cristianismo, raíces hebreas del cristianismo, emperador Constantino, emperador Teodosio el Grande, evolución del cristianismo en la historia. ¡Métete! Porque eso no lo pueden cambiar un apóstol evangélico, eso no lo puede cambiar el Papa, eso está ahí y está disponible para todos. Mira, si tú lees los 3 primeros evangelios canónicos que llaman los cristianos, los llamados evangelios sinópticos, te vas a dar cuenta que todos hablan de Jesús proclamando el reino de Dios y su justicia. Ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Mateo presentan a ese personaje. Nunca. Yahshua no, Jesús se presenta nunca a sí mismo como Dios. Ni tampoco proclama ser ningún Dios en ninguno. Lee, pero te estoy hablando de tu Biblia, no de la Torah que tengo aquí, de tu Biblia, no del Brit Hadashah. Si tú buscas en Marcos, Mateo y Lucas, tú no vas a encontrar a ese personaje Jesús diciendo que Él es Dios, en ninguna parte. Todo eso proviene de la lectura, de la imposición del Evangelio de Juan, fabricado, repito, editado, preparado, concebido, planificado milimétricamente por la Iglesia Cristiana Romana Católica. Mateo, Marcos y Lucas constantemente hablan del reino de Hashem. O sea, dice ahí, del reino de Dios. Eso es lo que hablan ellos, que está en medio de ustedes. Eso es lo que hablan ellos. El reino del Eterno está presente. El reino de Elohim está a la puerta. El reino de Adonai va a ser establecido. El reino de Dios es como un agricultor. Es como esto, es como lo otro. Eso es lo que habla esos evangelios. Ahora, en Juan no se habla para nada de eso. ¿Tú no te habías dado cuenta de esto? En Juan no se habla de eso. El énfasis de el Evangelio de Juan es la vida eterna en el cielo, no en la tierra. Ah, pero bueno, Roe, ¿de qué estamos hablando aquí? Pero yo tengo 25 años leyendo la Biblia y me la sé de memoria y yo no me había dado cuenta de esto. Bueno, ahí está.
Está muy claro, mis amados hermanos, que hay una enorme diferencia, hay un enorme salto teológico en Marcos, el primero que aparece, y Juan, que es el último de los evangelios canónicos que aparece. Hay un brinco tremendo ahí. ¿Qué fue lo que verdaderamente provocó ese brinco? ¿Qué fue lo que verdaderamente provocó, Roe, ese salto tan grande, tan abismal? Bueno, muy sencillo. En primer lugar, la competencia con la cual el protocristianismo se encontró en sus días con otros dioses, con otros señores, tipo Hércules, tipo Apolonio de Triana, mitad hombre y mitad dios, que ellos mismos crearon antes de conocer al uno y único Elohim de Israel y soberano del universo. Tenían que vencerlos a todos, porque si quedaba Apolonio de Triana, entonces no era la idea. La idea era implantar uno nuevo, uno único, y que ellos eran los que lo manejaban, más nadie. Que solamente ellos manejaban la palabra, que solamente ellos tenían la verdad, que solamente ellos tenían la Biblia, que solamente ellos eran los que se comunicaban con él, para que todo el mundo dependiera de ellos, incluyendo al propio emperador. ¿Por qué usted cree que los emperadores se acabaron, pero los papas se mantuvieron? Ay, ay, ay. En segundo lugar, la lucha entre las diferentes sectas cristianas. O sea que cuando a ti te digan, tú te fuiste por una secta satánica. No, papi, yo salí de ahí. Yo salí de una secta satánica y retorné a la verdad, retorné a la palabra, retorné a Hashem, al eterno Elohim de Israel y soberano del universo. Esa lucha entre las diferentes sectas cristianas post-apostólicas, por cuál de ellas era la que verdaderamente tenía la verdad enseñada por los apóstoles originarios, esa fue la segunda razón. Tenían que superar a las demás, pero tenemos que inventar algo para acabar con ellos. Es una guerra de guerrillas, es una guerra intestinal del cristianismo que todavía se mantiene. Los apóstoles entre ellos son enemigos. Los pastores entre ellos tratan de reunirse, vamos a concilio, pero nunca se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene intereses propios. ¿Por qué, Roe? Porque está escrito en Filipenses, se me fue la cita, ayúdame, Señor, 2:21, Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Yahshua HaMashiach. Por eso es que nunca se podrán poner de acuerdo. Nunca, porque es una competencia la que tienen. A ver quién tiene el templo más grande, a ver quién tiene el carro más bonito, a ver quién tiene más gente, a ver quién se viste mejor, a ver quién tiene más real, a ver quién compra el avión, a ver quién, mi hermano querido, y ahora cómo hacen. No solamente mi padre les cerró los templos, les cerró la vida, porque los que se acostumbraron a vivir como reyes ahora no hayan cómo hacer para mantener esa mampara, para mantener ese estatus de mentira y de vanidad. ¿No se han dado cuenta de eso? En tercer lugar, el hecho de que la inminente llegada del reino de Elohim no había tenido lugar y había que justificar la ausencia de eso, moviendo todo para el cielo, no aquí en la tierra. En otras palabras, si está sentado, acuéstese, hermano. En otras palabras, mire, ignorando la promesa sempiterna del establecimiento de la edad mesiánica que estaba condicionada a que Israel se arrepintiera, haciendo teshuvá, tefilá y sedacá, y aceptara la propuesta de Yahshua ben Yosef, o de Hashem a través de Yahshua ben Yosef. Al ver que no llega, procuran acomodar la fe de los cristianos a un reino mesiánico diferente al reino mesiánico hebreo que había anunciado Yahshua. Algo por allá arriba, lejos, por allá, más allá del sol, como reza el himno cristiano romano. ¿Cómo dice el himno cristiano romano, Roe? A ver si yo me acuerdo. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Pero ese no es el mensaje de Yahshua, mi hermano querido. Ni en los escritos de Meir, ni en los escritos de Matillaj, ni en los escritos de Gilel. Ese no es el mensaje. El mensaje de Yahshua fue muy claro, mi amado hermano, mi amada hermana. El reino del Eterno, el Malhut Hashem, está aquí en medio de ustedes. Bendito sea el nombre del Eterno. Él nunca dijo, los van a llevar por allá. No, chico, por favor.
Pero entonces llegan los cristianos y agarran el Evangelio de Juan, lo pican, lo cortan, lo arreglan y entonces lo ponen bien lejos de aquí, más allá del sol. De allí surge luego el dispensionalismo teológico que coloca a la iglesia reinando arriba en el cielo, mientras que Israel se encuentra aquí en la tierra y nunca se van a cruzar. Nunca van a tener algo en común, nunca podrán estar juntos, unidos, no. La novia, que es la iglesia allá en el séptimo cielo, Israel aquí en la tierra, pudriéndose por malucos, porque mataron a Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces aquí está muy claro que el Evangelio de Juan es de la mayor tendencia gnóstica que tenemos en los 4 evangelios. El Evangelio de Juan que tú tienes en tus manos y que tú, mi amado apóstol y mi amado pastor, predicas a cada ratico, tiene una esencia gnóstica. Ciencia ficción. En ningún otro lugar de la palabra usted va a encontrar a un Yahshua ben Yosef diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre. Hermano, eso es canibalismo. Y el canibalismo está prohibido por la Torá. Comer la sangre o tomar sangre, eso está prohibido por la Torá. Sin embargo, es en el Evangelio de Juan, y solo ahí, en ese Evangelio, en ese teologúmeno, que repito, es un Evangelio de tendencia gnóstica, helenista, greco-romano, filosófico, pudiera decir mitológico, que nosotros encontramos a un Jesús diciendo: ustedes tienen que beber mi sangre y comer mi carne. Entonces después la iglesia cristiana tomó eso y lo transformó en la transustanciación, vamos a decirlo así, una transustanciación, la Eucaristía diaria, que dice que cuando usted come la hostia, que Hashem reprenda al Hasatán, se convierte en el cuerpo. Cuando bebe el vino, se convierte en la sangre. Y esa es la teología de la última cena. Y esa es la teología de la Santa Cena, mi amado hermano, que usted tanto y que yo también comió allá, cuando estábamos en la secta, cuando estábamos secuestrados. Esa es la teología de eso. ¿Sabe que la palabra santa, si usted le saca la N que tiene en el medio y la pone al final, dice Satán? Por eso nosotros no usamos esa palabra. Santa es una transliteración de Satán, Santa Claus, Santa Cena, Santa Iglesia, Santa Biblia. Hermano querido, véalo. Cuando yo leo la palabra santa con ojos hebreos, yo veo Satán ahí. Satán, no santa. Pero entonces en hebreo, bueno, es Kedushá. Es otra cosa diferente. Usted la palabra Kedushá no le va a encontrar Satán por ningún lado. Pero la gente lo cree. ¿Cómo le dicen a las hermanas en la iglesia? Mi santa, mi santa, mi santa. Imagínate tú eso. Lo que el Jesús que nos presenta el Evangelio de Juan editado enseña no es para nada lo que el autor de Marcos enseña. Estoy hablando de los copistas, estoy hablando de los autores romanos que editaron los Evangelios. Fíjate la contradicción que hay aquí entre ellos mismos. Y eso es lo que mi padre está usando en este tiempo para decirnos: aquí está la verdad clarita. Ellos mismos se mataron. Pero en este tiempo es que mi Padre está liberando, por su infinita misericordia y su autónoma voluntad, buena, agradable y perfecta, está liberando esa revelación para que nosotros veamos de qué estamos hablando aquí. Lo que Él, ese personaje llamado Jesucristo, nos enseña en Juan, no es lo mismo que el autor de Marcos enseña, ni lo que los otros evangelistas enseñan tampoco. Todos los demás enseñan que el tiempo para el establecimiento del reino de Elohim y su justicia ha llegado para Israel. Que si Israel se arrepentía, que si Israel aceptaba la propuesta, que si Israel reconocía verdaderamente lo que estaba ocurriendo, el propio Yod-Hei Vah-Hei otorgaría a Yahshua ben Yosef la responsabilidad de establecer la edad mesiánica para Israel. Pero tú no consigues eso en el Evangelio de Juan. Eso no se enseña ahí. Eso es otra historia muy diferente, otra perspectiva, es otra teología que se corresponde, repito, con otra tradición cristiana que surge a finales del primer siglo, años 100 en adelante. En otras palabras, mis amados hermanos, y esto es no importante, esto es importantísimo, que quede grabado esto en las tablas de tu corazón para tu propia salvación. Cada uno de los evangelios representan una escuela diferente.
Cada uno de esos evangelios representa una tradición diferente, una perspectiva diferente y una comunidad diferente de las que surgieron después de los apóstoles originarios a partir del año 70 después de Mashiach. En un punto determinado, en alguna curva del camino, la secta más poderosa de todas juntó las 4 escuelas en una sola. Las absorbió, las editó, las acomodó, las alineó con su plan. Y de allí surgen los 4 evangelios canónicos que tú tienes en tus manos hoy, a través de la Biblia que editó Roma, sea la marca que sea. Las editaron, las acomodaron y las alinearon a su plan. Al unir todos los evangelios en un solo paquete, la distintividad de cada uno se perdió. Y en vez de ver 4 tradiciones diferentes, 4 academias, 4 escuelas, 4 sectas, 4 comunidades diferentes, el protocristianismo de la comunidad juanina juntó todo eso y formó una sola teología que es totalmente desconocida para las raíces hebreas. Y desde entonces la teología cristiana toma un texto de Marcos, otro de Lucas, otro de Mateo, otro de Juan, los junta y forma una nueva teología que vaya adaptando a las nuevas exigencias teológicas de sus necesidades en los debates con el resto de las sectas cristianas, hasta que finalmente el protocristianismo triunfa sobre el resto y se forma entonces lo que hoy en día conocemos como la Iglesia Cristiana Católica. Y luego de ella derivan todas las demás denominaciones cristianas evangélicas que hoy conocemos y que cada día son más. Cada vez que un líder se va de una iglesia evangélica, alquila un local en la esquina y monta una iglesia, hermano, con otra visión, con otra perspectiva, con otra teología, con otro énfasis. Eso es un secreto aquí. Eso no es un secreto para nadie. Para nadie es un secreto. Una de las herramientas que utilizaron los editores cristianos en aquel momento fue el recurso del teologúmeno, un recurso literario llamado teologúmeno. Es decir, tomaron una posición teológica establecida, la convierten en una narrativa histórica, en un cuento creado como una historia verdadera. Es ficción. ¿Para qué? Para que sirviera con fines catequistas de una escuela en particular, que sirviera como una base doctrinal. Sin embargo, como les dije antes, para nosotros, los seguidores del camino, para los discípulos de Yahshua HaMashiach ben David, los integrantes de Rema y Remanente, los integrantes de esta yeshiva, esos postulados teológicos de la iglesia romana convertidos en narrativas históricas o teologúmenos, para explicar o para imponer los dogmas formativos de la concepción virginal, rayan en la ficción. Por eso yo he comparado a estos personajes con los personajes de las comiquitas. ¿Me entiendes cómo es? Porque eso es ficción, mi hermano. Es creado. Nada que ver con la realidad hebrea, con la realidad israelita, con la realidad verdadera de la palabra del Eterno sobre ese particular. Nada que ver. Están a 1000 años luz de la verdad. ¿Te das cuenta por qué yo afirmo que todo el que esté en Roma terminará en el Seol? El que forme parte del cristianismo se perderá en el Seol, hermano. Porque eso está a 1000 años luz. Por eso cuando yo veo una persona que dice, yo me quedo con mi Cristo, mi hermano querido, o sea, esto es como hablar con una pared. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer es decirle, hermano, métete en internet y pon ahí. O sea, ¿qué significa Cristo? Pues es muy sencillo, si no me quieres creer a mí. Entonces, mis amados hermanos, está claro que cuando ponemos los filtros hebreos, cuando nosotros metemos el escáner israelita a las ediciones de los evangelios de Lucas y Mateo, en lo relacionado con el nacimiento y la infancia de Yahshua, hay problemas graves. Tenemos que ser capaces entonces de sacar las espinas de la carne para encontrar la verdad del Yahshua HaMashiach hebreo, no del Jesús de Nazaret grecorromano creado por la iglesia romana, que a todas luces ni es hebreo, ni es judío, ni es israelita, ni conoce nada
de la Sagrada Torá. Todo lo contrario, casi siempre está en contra de la Sagrada Torá, en contra de la voluntad del Eterno, en contra del plan de redención original, y rompiéndolo, y declarándolo abolido, y pisoteando el plan de redención. Es una locura. Quien no quiera creer esto, hermano, es un kamikaze de Roma, es un suicida, créame. Pero tienen que orar para que el Eterno sea el que abra tus ojos espirituales y tus oídos espirituales. Está taponeado, es verdad, yo entiendo. Pero es que hay gente que decide morirse con Roma. Hay gente que dice, a mí de aquí no me mueve nadie. Bueno, mi hermano, no se preocupe, no se preocupe. El Eterno hará la obra en cada uno y cumplirá su voluntad. Alguien me preguntó en una oportunidad, ¿significa esto, Roe, que el Nuevo Testamento no sirve y que no es confiable? Aquí es donde más de uno va a pelar los ojos. No, mi hermano, absolutamente no. Si hay una colección de escritos antiguos que supera todos los criterios de autenticidad establecidos por la, digamos, evaluación de los documentos antiguos, es el Código Real Hebreo, el Brit Hadashah. El hecho de que tengamos en esta colección de libros, en esta colección de escritos conocida en Roma o mal llamada Nuevo Testamento, pero usted sabe que se llama Brit Hadashah, es el pacto renovado que pensaron ese Nuevo Testamento, que pensaron ciertas comunidades cristianas posapostólicas de fines del siglo I. El hecho de que tengamos esta información allí no atenta para nada contra la inspiración del mensaje verdadero, genuino de Yahshua y de sus emisarios, de sus apóstoles originarios. No atenta para nada contra eso. Lo único que exige de parte de nosotros, como talmidim, como discípulos de Yahshua, como fieles seguidores de Yahshua HaMashiach ben David, la investigación, verdaderamente responsable de esa crítica de la historia, de la formación de esos cristianos posteriores y el establecimiento del canon neotestamentario, como llaman ellos, para saber distinguir dónde está el teologúmeno, dónde está la edición, dónde pusieron y dónde quitaron. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos hoy en día. Y gracias a esa perspectiva hebrea lo estamos logrando. Porque si no tuviéramos la perspectiva hebrea, no tuviéramos los puntos de referencia para saber distinguir entre A y B y entre C y D, no pudiéramos distinguir lo que es original, lo que es auténtico de lo que fue editado posteriormente. ¿Sí me entiende? Tenemos un Brit Hadashah y tenemos una Biblia Reina Valera, por poner el ejemplo. Ahí podemos nosotros, con la perspectiva hebrea, podemos detectar dónde está la falla. Es un escáner. ¿Para qué usan el escáner? Para detectar dónde está la falla. Ese escáner es la perspectiva hebrea. Cuando tú le metes el escáner a las Biblias que están disponibles para todos, si tú sales a buscar un Brit Hadashah en Venezuela, no lo vas a encontrar por ningún lado, en ninguna parte. Sales a buscar un Tanaj hebreo, no lo vas a encontrar en ninguna parte, a menos que te metas en una librería por allá dentro de una sinagoga judía, ortodoxa, pero no te van a vender un Brit Hadashah porque no lo tienen. Y para venderte una Torá, tienes que primero, ¿con quién estás estudiando tú? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu rabino? ¿Cómo es la cosa? ¿Para qué quieres tú eso? No está fácil. Entonces, de esta gran verdad se está haciendo eco todos los estudiantes que verdaderamente están estudiando las Sagradas Escrituras, con seriedad, con responsabilidad. No es un secreto, ya ahorita no es un secreto. Hace 2 años y medio, cuando nosotros comenzamos a predicar esto, que nos encendieron a piedra y aguantamos la pela callado, nosotros no conseguíamos por ninguna parte, mucho menos en un medio de comunicación masivo como una radio, una palabra hebrea. O sea, que fue un impacto brutal. Y la lluvia de plomo que nos echaron, y aquí estamos. Ahorita usted se mete en internet, usted se mete en el Facebook, usted se mete, 20,000 quejilá, 20,000 escuelas, raíces hebreas, pasa por allá, por una urbanización y en las puertas de las casas, unos letreros que dicen, se dan clases de raíces hebreas. O sea, eso no existía hace 2 años y medio. Eso existe hoy porque un loco por allá lo agarraron por las mechas, lo bajaron de un caballo en una manga de coleo y lo metieron 5 años encerrado en un cuarto oscuro, desnudo en pelota. O sales para adelante o te mueres, pero de aquí no sales si no te... Y aquí está, el loco todavía está vivo. Hemos intentado matarlo muchas veces y no se muere. Le echamos hasta veneno en la comida y no se murió.
Hemos orado, hemos convocado cadenas de oración para que se muera y todavía no, está vivo. Y ahora resulta que los que oraron para que se muriera el loco son los que se están muriendo. Entonces dejen ese loco quieto. Vamos más bien a ver, porque si no se muere por algo. Por allá salió uno y dijo, mire, ese hombre carga un manto encima, no se han dado cuenta. Déjenlo quieto. Ahora, gracias a las plagas que mi padre está trayendo, muchos de ellos están viniendo aquí. Pastores, apóstoles, hermanos de todas las denominaciones, no se imaginan. Cuando veo un pastor que dice, yo bendigo a todos los que vinieron, allá los que no vinieron porque se perdieron la bendición. Yo digo, padre, este pobre hombre no sabe que más del 80% de la gente que él tiene enfrente en ese momento son de Rema. ¿Te das cuenta? Cuando yo digo de Rema, no son míos, son de Yahshua HaMashiach. Y el otro 20% está ahí dudando, y estos están con un pie en Rema y otro en Roma, y ahí están, pero están en el proceso. Ve cómo cambian las cosas. En apenas 2 años y medio. Imagínate cuando tengamos 5 años. ¿Qué no va a hacer el Eterno con nosotros? ¿Qué no va a hacer? Algunos hermanos se extraviaron, pero fue planificado por Hashem también. Porque Él necesita mostrarte los corazones de la gente. Él necesita que tú veas la lépara, que ellos ocultan, que la veas, que la oigas y que la vivas. Pero ya comenzaron a retornar a casa. Los hijos pródigos ya comenzaron a retornar. Y ahora vienen maduros, vienen fortalecidos, vienen del desierto, sí, vienen del engaño, sí, pero vienen fortalecidos. Con una emuná, con una bitajón sobrenatural, diciendo, Roe, profeta, he vuelto a casa y ahora para no irme nunca más. Esa es la verdadera bendición. Esa es la verdadera. No los reales. ¿Qué dice Roma? Si yo no veo real me voy. Porque si yo no veo real no hay bendición. Qué tremendo. ¿Y qué dice nuestro maestro Roe de eso? Denle al César lo que es del César. Y al eterno Elohim de Israel y soberano del universo, lo que es de él. Entonces tú tienes que decidir si te quedas con el César o te quedas con Hashem. Si te quedas con el César o te quedas con Yahshua HaMashiach ben David. Porque ciertamente el César no tiene a Yahshua, tiene a Jesús. Y Jesús y Yahshua son antagónicos totalmente. Para irme, mis amados hermanos, les voy a decir que es por todo esto que les estoy diciendo que la propagación de esta verdad se ha vuelto indetenible. En otras palabras, la iglesia romana no podrá seguir engañando a sus seguidores con sus mentiras y manipulaciones teológicas sin fundamento, ni bíblico, ni histórico, ni académico, ni científico, ni con sus corrupciones deliberadas de las Sagradas Escrituras. ¿Y saben qué? Por esas cosas de la infinita sabiduría y misericordia del eterno Yod-Hei Vah-Hei, lo más interesante de todo esto es que la mayoría de las almas hebreas, de las ovejas extraviadas de la casa de Israel, están precisamente dentro de la iglesia cristiana romana. Y ha llegado el tiempo, mis amados hermanos, para que todos los hebreos, para que esas almas israelitas atrapadas dentro de Roma, en las catacumbas del cristianismo greco-romano, levanten su cabeza, se enteren de la verdad y puedan retornar a casa. Y al mismo tiempo, para que los no hebreos, para que los gentiles, para que aquellos que no tienen nada que ver con Israel, que están también dentro de la iglesia cristiana, levanten su cabeza y escuchen la voz del shofar que les está sonando en la pata de la oreja y se unan al pueblo hebreo, a las raíces hebreas de nuestra fe, en el segundo más grande y final movimiento de la historia de la humanidad, porque el primero fue el de Yahshua. Pero esta es la continuación, esta es la segunda parte de ese mover. Estamos preparando el camino, no para recibir al Cordero que quita el pecado del mundo, no para recibir al manso y humilde que viene en un burrito, no, estamos preparando el camino para que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores con vara de hierro, montado en su caballo blanco, a implantar la edad mesiánica y el reino de nuestro Padre, como está escrito por los profetas. 10 hombres de las naciones tomarán los Sitziyot
del talit de un judío y le dirán: vamos contigo, porque ahora sabemos que Yod-Heh-Vah-Heh está contigo. ¿Quiénes eran esos 10 hombres de las naciones? ¿Quiénes eran? ¿Qué representa ese número 10 ahí, Roe? Cuando dice 10 hombres de las naciones tomarán los Itziyot del talit de un judío. Esos 10 hombres son las 10 tribus esparcidas de la casa de Israel. Y ese judío es Yahshua Mashiach. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo. El profeta Jeremías dijo: cuando tenga lugar la restauración final de Israel, entonces dirán los gentiles: mentiras poseyeron nuestros padres, y vanidad, en lo cual no hay provecho. Y dirán las naciones: vengan, subamos a la casa del Elohim de Israel, y aprendamos los caminos del Señor, porque de Sión saldrá, y de Jerusalén la palabra de Yod-Heh-Vah-Heh. Isaías 2, versos 2 y 3. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Nadie nos lo está contando, lo estamos viviendo. Aquí está muy claro, mis amados hermanos, que esto que estamos predicando aquí en esta casa, que esto que estamos viviendo, que esto que estamos haciendo nosotros por orden del Eterno, Elohim de Israel y soberano del universo, va a traer una revolución mucho más grande que la de Martín Lutero en el siglo XVI. Porque la reforma de Lutero no sacó a los cristianos de Roma, ni los retornó a sus raíces hebreas, de su emuná, de su fe. No. Lutero movió a los cristianos de Roma para Alemania. Cuando esto que estamos haciendo nosotros, no se trata de mover a los cristianos de una celda para otra dentro de la misma cárcel, sino que esto se trata de mover a los cristianos para que retornen a Jerusalén, para que retornen a los caminos verdaderos de la salvación eterna, para reunirlos con su amado y justo Mashiach, el original, el verdadero, Yahshua ben David, el rey de los judíos. No con Jesús de Nazaret del Vaticano, no, con Yahshua. En otras palabras, estamos en presencia de la verdadera y final reforma de toda la humanidad, que finalmente va a sacar a nuestros amados hermanos cristianos de Roma, los va a sacar de debajo de la autoridad, de debajo de la influencia del Papa, y los va a traer de vuelta a los apóstoles originarios, y los va a traer de vuelta a la autoridad, a la cobertura, a la salvación del único, del auténtico Mashiach, Yahshua ben David, que los va a traer de retorno a la Sagrada Torá, diseñada por el mismo Yod-Heh-Vah-Heh, y la cual establecieron los apóstoles originarios para la salvación de la humanidad. Lógicamente, cuando los pastores cristianos que saben y se atreven a pensar por ellos mismos se dan cuenta de esta verdad profética y apocalíptica, se disipa la tiniebla y les llega esa luz tan necesaria para saber que el tiempo ha llegado para cambiar muchas cosas dentro de sus pasivamente aceptados postulados teológicos. Y estos cambios en ellos, en los líderes cristianos, apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y maestros de Roma, se va a reflejar luego en sus congregaciones. Y entonces vendrá el más grande avivamiento que ellos están pidiendo. Y nosotros lo llamamos avivación, porque no es aviva que yo miento, es avivación, Padre, para toda la humanidad. ¿Cuándo será eso, Roe? Cuando todos los cristianos retornen a las raíces hebreas de su fe. Cuando todos aquellos que hoy se mantienen presos en las catacumbas de Roma griten a los 4 vientos: rechazo y me retiro de todo lo que Roma me enseñó. Rechazo, anulo toda maldición generacional sobre mi vida y mi familia, y retorno a la verdad, retorno a mi Padre, retorno a mi hermano mayor, a mi verdadero Salvador, y reconozco que estaba equivocado, reconozco que estaba engañado. No me importa empezar de cero, lo único que me importa es salvarme y servir de instrumento de uso honroso para mi Padre, para que muchas personas se enteren de esta verdad y podamos ser libres verdaderamente. Solo cuando eso suceda, mis amados hermanos, esto sucederá. Les amo y les bendigo. Comenzamos una nueva semana con pie firme, dándole gloria al Eterno por todas las manifestaciones de su amor por sus hijos. Siento que algunos comenzaron a pensar seriamente en esta palabra. Después de esta serie, mis amados hermanos, después de esta enseñanza destruyendo a Roma, nada será igual, nada será igual. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi, Yahshua Mashiach,
Ben David. Continúen firmes, creyendo en el Eterno y confiando en su fidelidad. Manténganse firmes, sin fluctuar, sin desviar su pie ni a izquierda ni a derecha, sino centrados en la verdad del mensaje de nuestro amado Goel Redentor, Yahshua HaMashiach, Ben David. Shalom Shalem para todos mis amados hermanos. Baruj Hu, Baruch Shemo.